Seguimos en Rostros del Bicentenario esta semana con la compañía de doña Shirley Díaz, diputada de la República por el Partido Unidad Social Cristiana, y hemos estado conversando sobre varios temas de interés. Nos gustaría seguir conversando con doña Shirley ahora sobre el tema de la pandemia. Hemos visto en redes sociales, ¿verdad? En su página hemos seguido, usted es crítica del accionar del gobierno de la República. Hay tal vez una frase que ahí vi, digamos, en redes sociales donde dice ya le falta menos a este nefasto gobierno para salir del poder. Nos gustaría saber cuál es, digamos, por qué usted emite ese criterio y tal vez como para poder conversar un poco sobre el manejo que se le ha dado a nivel general del gobierno de la República a lo que es, por ejemplo, la pandemia. Claro que sí, Rudy. Bueno, yo creo que este gobierno ha sido nefasto, de verdad lo considero así. Desde que inició el gobierno ha venido llevando una serie de políticas económicas que unas han sido insuficientes porque no existen o las han intentado poner en práctica sin ningún éxito, como por ejemplo cuando se ha hablado de reactivación económica, y lo segundo es lo que se han hecho y que ha hecho mucho daño, por ejemplo el plan fiscal. Yo fui la única diputada del Partido Unidad Social Cristiana que votó en contra del plan fiscal iniciando esta legislación. ¿Y por qué yo voté en contra del plan fiscal? Porque yo sabía que las empresas no iban a soportar el IVA en el impuesto, el inicio del IVA en la aplicación de los alquileres. Eso no lo iban a soportar. Había muchas empresas, muchos locales comerciales que apenas estaban saliendo con sus costos de operación o venían subsidiando la misma empresa con otros ingresos. Eso era obvio que iba a suceder y eso no fue en la pandemia, fue antes de la pandemia, un año antes, un año después de que se aprobó el plan fiscal y antes de la pandemia ya teníamos desocupados cualquier cantidad de locales en Avenida Central y ni qué decirles de las avenidas principales de este país. También consideré importante que no se podían gravar los ahorros, consideré que era demasiado importante que se mantuviera una política financiera que incentivara el ahorro y a la misma vez de la mano con ese ahorro la colocación de dinero a través de los créditos para reactivar la economía, pero eso no se dio. Todo lo contrario, mucha inversión salió del país casualmente por ese gravamen de ahorros y considero que tampoco debieron haberse grabado las actividades de voluntariado como por ejemplo los trabajos de las juntas de educación o el tema de las asociaciones de desarrollo. Considero que los dividendos de las asociaciones solidaristas eran también, igual que los ahorros, una posibilidad más bien de que esos dineros salieran al mercado y que luego fueran a rentar, perdón, que luego fueran a pagar el impuesto al IVA, pero ya en el mercado generando una mayor dinamización de la economía. Eso no se dio con el plan fiscal, mocioné, llevé 30 mociones tratando de hacerles ver la necesidad de que no subiera el precio del agua, que por favor no se grabara más la luz, en fin, cosas que venían a desactivar la economía, porque si usted tiene un negocio y usted tiene que pagar un recibo de luz altísimo, usted no puede sostener ese costo productivo y es indispensable, es de primera necesidad, es un gasto que usted no puede evitar dentro de la función de una actividad productiva. Después de eso, viene la pandemia y de la mano con la pandemia una serie de actividades absolutamente absurdas, una serie de restricciones que no tenían razón de ser, por ejemplo el tema de las placas. El tema de ¿Esta las está en placas. contra de la restricción vehicular que actualmente está? Sí, yo considero de que la restricción vehicular, tal vez el horario podría tomarse como tal vez una posibilidad, pero el tema de que las placas tengan limitaciones tan marcadas con los fines de semana, eso no deja que la economía se reactive. Lo que le han hecho al sector turismo es innombrable, o sea, es algo demencial. Sencillamente, ¿cómo va a creer usted que usted se va a contaminar en la playa? Si usted lo que tiene que mantener es el distanciamiento y mantenerse en su burbuja y al aire libre. Entonces, yo siento más bien que ha sido una estrategia malintencionada para ir golpeando sistemáticamente los sectores económicos y para venir golpeando sistemáticamente
los movimientos de organización social. Yo eso es lo que he sentido. ¿Cree usted que esa es como por ahí va la intención del Sí, yo gobierno? siento que sí, el sector turismo, cuando usted se pone a analizar el Producto Interno Bruto del país, usted se da cuenta que una de las actividades más prósperas y más importantes para la generación de ese PIB es el turismo. Y con el turismo ha sido ensañamiento lo que ha habido. Después el tema de la organización social también ha sido una cuestión absolutamente desastrosa de parte del gobierno. La ley de huelgas, que ya ustedes La ley de vieron que huelga. esta semana entró en revisión en la semana pasada creo que fue en la sala constitucional. Eso es un derecho humano inviolable, así de sencillo. Y nosotros estábamos de acuerdo en que se regularan las huelgas, estábamos de acuerdo en que los servicios se catalogaran como esenciales, algunos que no estaban incluidos, estábamos de acuerdo en que se llevase adelante algún tipo de regulación a los servicios que no eran esenciales, pero que eran estratégicos. También estuvimos de acuerdo en eso, en que digamos, se regulara un poco el tema de las huelgas del magisterio, cosas de ese tipo, pero siempre creímos primero que había que hacerlo en consonancia con un diálogo nacional. Incluir a los sectores. Exacto, y llevando adelante acuerdos nacionales por una parte. Pero lo más serio de esto es que se les prohibió la huelga desde el primer día, en el momento en que usted le quita el salario. Usted no puede decirle a una persona, vaya, juéguesela, pare, Claro. a ver si luego le pagan. Y tiene que ir a un proceso civil ahí a ver si le pagan. Eso no puede ser. Eso es violentar un derecho humano. ¿Por qué? Y eso es lo que ha pasado. Miren, ya no hay gente en la calle protestando, la gente está encerrada en su casa con la mascarilla puesta para que no hable mucho tampoco. No se puede salir ni en carro. No se puede salir en carro. Las iglesias con los aforos que las mantienen ahora ya un poquito abiertas, pero hubo un momento en que estuvieron cerradas totalmente. Las asociaciones de desarrollo sin ningún tipo de financiamiento, porque ha costado que se les asignen partidas, pero más ha costado que se les paguen. Y si usted se pone a analizar de la mano de esto, todo lo que ha sido movimiento social, todo lo que han sido sindicatos, ni para qué con la ley de huelgas. Entonces, si el costarricense no abre los ojos y no se da cuenta de la invasión tremenda que se está haciendo dentro del marco del Estado de Derecho y los derechos garantizados constitucionalmente para el país, para la ciudadanía, no hay cuando se den cuenta. Si no se despiertan y no se dan cuenta que tenemos que ser muy cuidadosos, por eso le digo, muy cuidadosos de quién se va a sentar en Zapote la próxima vez. ¿Por qué? Porque nos están imponiendo una agenda, nos imponen una agenda internacional que no nos está dando espacio a la reactivación económica, ni nos está dando espacio a la generación de riqueza, ni al bien común. Prácticamente nos quieren arrinconar para que no tengamos forma de Nos tienen reaccionar. arrinconados totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los lobos con piel de oveja. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que analizar trayectoria de las personas, hay que analizar su congruencia y su coherencia, y hay que analizar lo que le conviene al país y sus posiciones en estos momentos que van a ser álgidos para Costa Rica. Creo que es fundamental también señalar que la pandemia vino a golpear el corazón de los costarricenses, llevando muerte y tristeza a los hogares, cosa que se pudo haber evitado si el proceso de vacunación hubiese sido más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos que traer aquí al ministro Salas, empezar aquí un interrogatorio fuertísimo con el ministro, que al final, manipulado de alguna u otra manera, tratando de dejar mal a los diputados, pero ahí están los resultados costarricenses. Los costarricenses tienen que tener conciencia que después de que vino el ministro, ¿se aceleró o no se aceleró la vacunación en Costa Rica? Se abrió la mesa patriótica que coordinó la Iglesia Católica con diferentes sectores, en donde está el Colegio de Médicos, en donde estaban empresarios, en donde había mucha gente, y también se está agilizando la vacunación, pero si nosotros no lo traemos al ministro Salas, ahí estaríamos cuentagotas. Y ¿saben qué? Es lo más triste, que hay mucha gente se ha muerto en los hogares por no tener esas vacunas. ¿Y por qué enlutar el país si se puede evitar?
Algunas personas, perdón, doña Silvia, algunas personas cuestionaron, digamos, que traer al ministro Salas a la Asamblea Legislativa era un show político de parte de ustedes, los diputados. ¿Cómo lo considera usted No, eso? el show político es tratar de dejar el levantamiento del uso de mascarillas y dejar la inmunidad de rebaño para los meses o los días antes de las elecciones. Eso sí es un show político. Y en ese interín se muere un montón de gente y puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que nos está viendo el que tenga que llorar un familiar. Sí. Aquí no hubo show político, aquí lo que hubo fue un rendimiento de cuentas, que mucha gente tiene la esperanza de que el PAC se sostenga a pesar de la opata, a pesar de la torpeza, a pesar de que no hubo banca a favor de los empresarios, a pesar de que este país no tuvo ninguna posibilidad de reactivación económica, a pesar de los impuestos, a pesar de la cochinilla, a pesar de los chorizos, a pesar de todo esto, mucha gente sigue esperando que el PAC repita. Y lo más lamentable de eso es que dicen que una cosa tan seria como haber traído al ministro aquí para que acelerara el proceso de vacunación es un show político. Aquí no hay show político, aquí lo que hay es gente muriéndose en la casa, una ola que levantó en el mes de mayo, inicios de junio, que hizo mucho daño, dejó muchos fallecidos. Entonces es algo que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado de no caer en el juego político, porque lo que está en juego es la soberanía, lo que está en juego es el Estado social de derecho que conocemos, lo que está en juego es el desarrollo de las actividades financieras que generen empleo, que generen calidad de vida y que generen estabilidad económica y social para nosotros y para nuestros hijos. Habría que ser demasiado inconsciente para tomarse estos temas a la ligera o decir de por sí todos son iguales. Porque si no tenemos ese cuidado de analizar a las personas, estamos pecando más bien de ligeros y esa ligereza nos puede traer consecuencias muy serias, hacernos retroceder muchos años en lo que es nuestra democracia. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué considera usted con respecto al Fondo Monetario, al préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Su posición, doña A mí no Sheila. me gusta este préstamo del fondo. Y no me gusta, les voy a decir por qué. Yo estoy en la Comisión de Hacendarios, estamos analizando los proyectos que vienen relacionados con el préstamo y demás. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que se siga endeudando el país sin hacer una revisión de cómo se está administrando la deuda pública y cómo se está administrando la deuda en general de Costa Rica. Nosotros no podemos seguir simplemente dándole los recursos al PAC con el temor de que nos vamos a ir al hoyo. De ahí al hoyo nos han llevado. ¿Y qué puede ser peor y qué podemos estar peor? Mientras nosotros no nos soquemos la faja y le soquemos la faja al gobierno, el gobierno va a seguir siendo un irresponsable. Y por esa razón es que yo no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario con el préstamo con el Fondo Monetario Internacional con este gobierno. Puede ser de que en otro gobierno podamos dotar de recursos, pero primero paremos la corrupción, démonos cuenta de la cantidad de millones del caso Cochinilla, cuánto hay en sobreprecio. O sea, ¿cómo me van a venir a mí a decir de que vaya y endeude el país con 1.750 millones más? Donde hay 78.000 millones ahí y hablan por allá de otros 100.000 millones y hablan de 1.000 millones por el otro lado. ¿Cómo es posible que haya tantísima irresponsabilidad en los gobernantes que ni siquiera nos puedan dar un detalle de cómo están los bonos, el cumplimiento de los plazos, de cuánto nosotros podemos readecuar, de cuál es el plan de readecuación de esos bonos, de cuál es el canje de deuda que vamos a hacer? Si más del 80% de la deuda nacional es deuda pública y es interna entre las mismas instituciones del Estado. ¿Por qué no acortamos los plazos? ¿Por qué no ampliamos los plazos? ¿Por qué no disminuimos la tasa de interés? Usted está opuesta al préstamo y hay otros diputados también que están opuestos, pero ¿cuál cree usted, francamente, que sea el panorama con respecto al préstamo con el FMI? ¿Tendremos que aceptar los costarricenses así como nos lo están poniendo o podrán haber cambios en
en las políticas para ese préstamo. Rudy, es muy triste, pero yo creo que el problema que tenemos es que aquí pasa todo, en esta Asamblea Legislativa. Diputados de oposición, de verdad somos 5 o 6, y por allá nos acompañan unos cuantos a ratitos, pero luego se van. Los de siempre somos los mismos. Y es muy triste, y yo por lo menos he de decirles que me voy de la Asamblea Legislativa con la tranquilidad de que no traicioné a mi pueblo. No lo traicioné ni lo voy a traicionar hasta el último día que esté aquí. ¿Por qué? Porque la verdad es que para mí lo más importante es poder salir a la calle y no tener que esconder mi cara. Claro. Yo estoy consciente de lo que está sucediendo aquí. Yo sé que se puede administrar mejor el Estado. Yo estoy clara de que tenemos un despilfarro de recursos públicos. Estoy clara de que hay un nivel de subejecución presupuestaria y que hay un nivel de superávit libres que hay que revisar con lupa antes de seguir dándole contenido presupuestario a los distintos presupuestos sin que se revisen estas partidas. Estoy clara de eso, porque es muy fácil ir a pedir plata prestada para darle contenido presupuestario a un superávit que después no se ejecuta. Doña Sheila, y es el como recurso. decir que el señor de la casa está pidiendo plata prestada para sostener la casa, pero está más gastando el dinero que tiene ahorita en fiestas, en cerdo, en todo un montón de cosas, y no en solo eso, regalías, y Ruiz, en más dádivas. bien yo se los pongo así para que la gente le quede claro. Es como que yo vaya al Banco Nacional, saque una línea de crédito para hacer un arreglo en mi casa y no la arregle. Saque una línea de crédito para hacer una determinada obra o un determinado gasto y al final no me dio tiempo de hacerlo. Entonces resulta que el crédito que me dio el banco me lo dio a 6 años plazo y 3 años yo empecé a pagar intereses y no usé la plata. Pero no lo usé en nada. Pero no la usé, eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy y busco plata para financiar ese gasto porque ya lo tengo presupuestado. Pero en la medida en que yo no lo ejecuto, tengo que estar pagando intereses y amortizaciones a un capital que no estoy usando. Entonces, eso hay que revisarlo en toda la institucionalidad costarricense. Porque nosotros no podemos seguir pidiendo plata por pedir plata, no podemos seguir en ese rollo. Pero eso es irresponsable e ingrato con los costarricenses. O Claro, sea, es una ingratitud con los costarricenses porque los de a pie lo pagan. Yo considero que en este momento, si a mí el gobierno me hubiera traído un planteamiento de reformulación de la deuda pública, me hubiera dicho, este es el problema que tenemos a nivel de deuda entre instituciones, lo vamos a arreglar así, lo vamos a arreglar así. Y después de eso, estos son los superávits, vean lo que pasó en el CONAVIT. El año pasado yo hice una moción casualmente para recortar partidas del CONAVIT porque vi que había muchos superávits. Y cuando yo la planteé, la moción lo que me dijeron fue, no, es que mire que es la carretera de San Ramón, que es la carretera de aquí, que es la carretera de allá. Y yo ingenuamente creí que efectivamente iba a entorpecer la labor del CONAVI, que carga las rotondas y cómo estaba caminando el CONAVI. Y yo no insistí, bueno, igual no me lo hubieran aprobado, pero no insistí en la moción en el plenario, no la reiteré. Y ahora sale el chorizote de Meco y de Solís. ¿Cuántos superávit libres hay? ¿O cuántos superávit que no son libres hay? ¿Cuántas subejecuciones presupuestarias? Yo me di a la tarea de pedir un listado. El Ministerio de Educación en el 2019 tuvo 90.000 millones de subejecución presupuestaria. 90.000 millones. ¿Cuánto de eso tenía contenido de deuda? ¿Cuánto era obra? ¿Cuánto iba a ser el día? Todo eso hay que analizarlo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir pidiendo plata, y menos en campaña, con un partido tan irresponsable como el PAC, que con un gobierno así, que cuando uno se da cuenta tiene un hueco fiscal enorme Y después le sale otro por allá. Ni siquiera pasa por aquí lo que tiene que venir a aprobación a nivel presupuestario por la Asamblea Legislativa. Imagínense lo que es ponerles, vete vos que yo cuido, ¿verdad? O sea, son cosas que, sinceramente, mucha gente hasta evalúa al diputado que se opone como un diputado majadero.
pero sinceramente no puede ser tan ligera la decisión de la gente a la hora de venir a apoyar. Vienen con proyectos para exonerar de impuestos a los rentistas, para exonerar de impuestos a los nómadas digitales, por ahí vi otro para exonerar de impuestos a no sé quién. Y yo digo, ¿y los costarricenses? Así es. ¿Qué es que nosotros no contamos o qué es que las actividades productivas de nosotros son tan rentables que tenemos que traer gente de afuera a que sean empresarios en nuestra tierra y nuestros empresarios no pueden surgir en nuestra tierra? Vienen hablando de cáñamo y quieren cáñamo y cáñamo por aquí, cáñamo por allá. Y los agricultores, ¿qué vamos a hacer cuando empiece China a importar todo el arroz del mundo que ya está importando y nosotros no tengamos garantizada nuestra existencia básica? Así es. Y son cosas que ya están próximas a darse y cada vez es un 45%, si acaso, la producción nacional que se hace aquí y que le da de comer al mercado interno. Claro. O sea, porque ¿cómo vamos a decir? Vamos a sembrar cáñamo donde tenemos que competir con extensiones de tierra enormes en otros lados y no tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas. La casa está desordenada entonces, doña Shirley, Yo considero que sí. y vamos a seguir con este tema en nuestro último bloque. Vamos a irnos y vamos a regresar en esta misma semana con doña Shirley Díaz, que nos está comentando, hablando sobre temas muy importantes, sobre la cruda realidad que estamos viviendo ahora en nuestro país en pleno año del Bicentenario. Regresamos con más de Rostros del Bicentenario.